El asesino del Zodíaco no fue simplemente un asesino en serie. Fue algo más perturbador. Una mente que convirtió el crimen en teatro y el terror en estrategia. Operó en el norte de California entre 1968 y el 1974, asesinando al menos 5 víctimas confirmadas, aunque él mismo reclamó 37. Pero sus armas no eran solo la pistola y los cuchillos. Sus armas eran las palabras, las cartas, los criptogramas, el silencio calculado. Aterrorizó a millones de ciudadanos a través de un recurso nunca antes visto. Envió cartas cifradas, burlonas y crípticas a los principales periódicos del área de la Bahía de San Francisco, exigiendo su publicación en portada bajo pena de nuevas matanzas. La prensa publicó, el mundo leyó, y el Zodíaco observó satisfecho desde las sombras. Nadie lo atrapó, nadie lo identificó con certeza absoluta. Su caso permanece abierto más de 50 años después como el enigma criminal sin resolver más famoso de la historia de Estados Unidos. Porque el Zodíaco no quería solo matar, no. Quería ganar, y en muchos sentidos lo hizo. Este documental narra en 3 actos la historia completa del Zodíaco. Los crímenes, la investigación, los sospechosos, los códigos secretos, las pistas que nunca llegaron a ningún lado y la pregunta que aún hoy nadie puede responder definitivamente. ¿Quién fue el Zodíaco? El asesino del Zodíaco, parte 1. En 1969, alguien comenzó a escribirle cartas a los periódicos de California. No era un periodista, no era un activista, era un asesino. Y lo que quería no era dinero, ni poder, ni fama en el sentido convencional. Lo que quería era algo infinitamente más oscuro y más moderno. Quería que lo buscaran. Quería ver a toda una sociedad girar en torno a su ausencia. Y quería que nunca lo encontraran, porque el poder real no está en ser visto. El poder real está en saber que todos te buscan mientras tú los observas desde el lugar exacto en que nunca te mirarán. Eso era el Zodíaco. No un asesino que tuvo suerte de escapar. Un estratega que diseñó su impunidad con la misma meticulosidad con que diseñó sus crímenes. El asesino del Zodíaco. El mundo antes del Zodíaco. California, finales de los años 60. El mundo ardía, pero con la extraña belleza de algo que se consume sin saber que lo hace. En Vietnam, los soldados estadounidenses morían por miles cada semana, y sus nombres regresaban a casa en cartas dobladas dentro de sobres militares. En las ciudades, los jóvenes marchaban contra la guerra con flores en el pelo y rabia en los ojos. Los Beatles se separaban. El hombre pisaba la luna. Era una época de fracturas profundas disfrazadas de revolución, de fronteras difusas entre el sueño americano y la pesadilla que siempre estuvo debajo de él. En el norte de California, en el área de Bahía de San Francisco, la vida cotidiana transcurría con esa mezcla particular de optimismo hippie y tensión social que definió aquella era rota. Vallejo, Benicia, Napa, San Francisco, ciudades pequeñas, suburbios tranquilos donde la gente dejaba las puertas sin llaves, carreteras solitarias que bordeaban embalses oscuros y parques silenciosos, lugares donde los jóvenes salían de noche sin miedo y sin pensar que el mundo pudiera hacerles daño. Era una California de gasolineras abiertas de noche con sus luces de neón parpadeando sobre el asfalto mojado, de radios encendidas en los coches, de parejas que iban a los miradores a hablar y mirarse sin que nadie les molestara. Una California que aún creía en sí misma, que aún no sabía lo que era capaz de producir en sus propias entrañas.
Eso estaba a punto de cambiar, pero siempre sin previo aviso, sin ninguna señal que nadie pudiera haber leído a tiempo. Porque los monstruos no se anuncian, no mandan señales de humo, no tienen cara de monstruo cuando los ves en la calle. Y eso es exactamente lo que los hace posibles, lo que los hace inevitables. Imágenes en blanco y negro del área de Bahía en 1968, coches clásicos aparcados frente a gasolineras de carretera, parejas jóvenes paseando por aceras anchas y tranquilas, kioscos con periódicos retulados titulando La Guerra de Vietnam, una radio encendida en algún lugar, los Creedence Clearwater Revival sonando de fondo, la América profunda, la América que todavía creía en sí misma, la última California inocente. Acto 2, la primera noche. Lake Herman Road. 20 de diciembre de 1968. Son las 11 de la noche. Una carretera solitaria a las afueras de Benicia, California. Se llama Lake Herman Road. Bordea un embalse oscuro y silencioso rodeado de vegetación densa y cerrada. Es un lugar que los jóvenes de la zona conocen bien. Un sitio apartado donde ir y estar solos. A hablar, a mirarse, sin que nadie te moleste. Un lugar que hasta esa noche era simplemente un lugar. Un Ford Rambler blanco se detiene junto al embalse. El motor se apaga. Dentro, dos adolescentes. David Arthur, 17 años, luchador escolar, buen estudiante, el tipo de chico que sus profesores recomendaban sin dudar, y Betty Lou Jensen, 16 años, estudiante de honor, hija de una familia respetable de Benicia. Era su primera cita. Las luces del coche se apagan. La oscuridad los envuelve como una manta. Solo el sonido del agua y del viento entre los árboles. Solo la quietud de una noche de diciembre en California. Nadie sabe con exactitud qué ocurrió en los siguientes minutos. No hubo testigos directos, no hubo gritos que nadie escuchara. Solo se sabe lo que encontraron cuando llegaron. Solo se sabe el antes y el después. Y entre medias, un silencio que ninguna investigación pudo volver a llenar de forma satisfactoria. Poco antes de la medianoche, una mujer que conducía por Lake Herman Road encontró los cuerpos. David estaba junto a la puerta del acompañante, con un único disparo en la cabeza. Betty Lou yacía fuera del vehículo, a varios metros en el suelo. Había intentado correr. Le habían alcanzado 5 balas por la espalda. 5. Todas por la espalda. Disparadas mientras huía hacia ningún lugar, hacia una oscuridad que no tenía salida posible. Lo que llamó la atención de los primeros agentes en llegar fue la frialdad. No había señales de forcejeo, no había caos, solo 2 disparos precisos. Una joven que había intentado escapar sin ninguna posibilidad de lograrlo, y luego la nada. Era alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo, que lo había planificado, que lo había disfrutado con la calma de quien lleva a cabo una tarea que ha ensayado en su mente innumerables veces. La policía de Benicia y el departamento del sheriff del condado de Solano tomaron el caso. Buscaron huellas, casquillos, testigos. Encontraron algunas cosas. Casquillos de una pistola semiautomática, calibre del 22. Ningún testigo directo, ningún motivo aparente, ningún sospechoso. 2 familias destrozadas, eso sí, y una herida abierta en el tejido de una comunidad que no cerraría. No, entonces, no, nunca, porque era el primer capítulo de algo que tardaría décadas en intentar resolverse y que jamás llegaría a su fin. Acto 3, 4 de julio de 1969, el segundo ataque. Pasaron 6 meses. 6 meses en los que nadie conectó los puntos, porque no había puntos suficientes que conectar. El asesino de Lake Herman Road
Era solo eso. Un asesino sin nombre, sin cara, sin historia conocida. Un expediente más en los archivos de la policía local. Un caso abierto entre miles. Una pregunta a la que nadie buscaba respuesta con la urgencia que merecía. Porque nadie sabía aún que era la primera página de algo mucho más grande. Entonces llegó el 4 de julio de 1969, el día que América celebra su independencia con fuegos artificiales y barbacoas y canciones. El día que el Zodíaco eligió para volver. Como si la festividad fuera parte del escenario. Como si la celebración nacional fuera el telón de fondo perfecto para demostrar que el terror podía operar en cualquier lugar, en cualquier momento, incluso en las noches más brillantes del año. Noches de fiesta nacional, fuegos artificiales sobre la bahía iluminando el cielo de Vallejo con destellos de rojo, blanco y azul. El parque Blue Rock Spring a apenas 20 minutos de Benicia, el aparcamiento casi vacío a esa hora, solo un coche, un Corvair azul. Dentro, Darlene Elizabeth Fernie, 22 años, camarera, madre de una niña pequeña, llena de vida según todos los que la conocían. Con ella, Michael Renaud Magot, 19 años. A las 12:10 de la madrugada, otro vehículo se detiene junto a ellos. Una luz cegadora los ilumina desde la ventanilla. Parece un coche de policía. No lo era. Michael Magot describió lo que pasó a continuación con una precisión que nunca olvidaría. Un hombre se acercó a la ventanilla del coche, sin identificarse, sin decir una sola palabra, simplemente empezó a disparar a menos de 1 metro de distancia, con una linterna en una mano y una pistola en la otra. Sin pánico, como si estuviera haciendo exactamente lo que había planeado hacer, siguiendo un guión que había escrito para sí mismo muchas noches antes de aquella. Darlene recibió múltiples disparos. Murió en el hospital Kaiser Foundation pocas horas después. Michael recibió impactos en el cuello, la cara y el hombro. Sobrevivió. Su supervivencia sería una de las pocas fuentes de información directas que tendría la investigación durante años. Pero antes de que llegaran los paramédicos, algo más ocurrió. Algo que no estaba en ningún manual de criminología. El atacante se alejó. Se detuvo y regresó. Como si hubiera olvidado algo. Como si quisiera asegurarse. Disparó de nuevo, 2 veces más, a cada víctima, con una sangre fría que los investigadores describirían después como la de alguien que estaba haciendo algo que le producía placer. 20 minutos después de que llegaran los paramédicos, una segunda llamada llegó a la centralita del Departamento de Policía de Vallejo. Una voz de hombre, tranquila, casi amable. Quiero reportar un doble asesinato. Si va al camino Lago Herman, encontrará a los chicos en un coche marrón. Fueron disparados con una pistola de 9 milímetros. También maté a aquellos chicos del año pasado. Adiós. Colgó. La policía rastreó la llamada. Venía de una cabina telefónica a 3 manzanas exactas del cuartel general del Departamento de Policía de Vallejo. A 3 manzanas. El asesino había llamado desde prácticamente las narices de la policía, y no por descuido. Lo había elegido así. Quería que lo supieran. Quería que sintieran lo cerca que había estado. Querían que comprendieran que el juego tenía sus propias reglas y que él era el único que las conocía todas. Acto 4. Las cartas. El Zodíaco se presenta. El día 1 de agosto de 1969, algo ocurrió que transformó un caso criminal local en una pesadilla de dimensión nacional. Ese día, 3 cartas llegaron simultáneamente a 3 redacciones distintas: el Vallejo Times Herald, el San Francisco Chronicle y el San Francisco Examiner. 3 sobres idénticos. 3 cartas casi idénticas, todas firmadas con el mismo símbolo, el mismo círculo con la cruz, la misma mira, la misma firma de alguien que quería que los conocieran sin que pudieran encontrarlo. El autor describía los asesinatos con detalles que solo el asesino podría conocer. Pedía que las cartas se publicaran en primera plana. Amenazaba con seguir matando si no se hacía. Y cada carta incluía 1/3 de un criptograma de 408 caracteres. Los 3 tercios reunidos formaban un mensaje cifrado que, según el autor, contenía su identidad. Una promesa que sonaba a trampa. Una invitación que sonaba a desafío. Una comunicación que no se parecía a nada que ningún redactor ni ningún detective hubiera visto antes.
En las redacciones, los editores se miraron entre sí con una mezcla de incredulidad, miedo y algo parecido al horror profesional. Publicar era ceder ante la exigencia de un asesino. No publicar podía significar más víctimas. La decisión no fue sencilla, pero publicaron. Y al hacerlo, sin saberlo, se convirtieron en cómplices involuntarios de la mayor operación de relaciones públicas que un asesino en serie había llevado a cabo en la historia de los Estados Unidos. El Zodíaco no necesitaba un agente de prensa, se había construido uno a sí mismo. El criptograma de 408 caracteres fue enviado a Donald y Betty Harden, un matrimonio de maestros de escuela de Salinas aficionados a la criptografía. En menos de una semana, sin ordenadores, sin tecnología, solo con papel, lápiz y la intuición de dos mentes habituadas a los enigmas, lo resolvieron. El mensaje descifrado comenzaba con una frase que heló la sangre de todos los que la leyeron. Me gusta matar porque es muy divertido. Es más divertido que cazar en el bosque, porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Matar da a los hombres la emoción más estimulante. Es incluso mejor que hacerlo con una mujer. Lo mejor de todo es que cuando muera, renaceré en el paraíso y todos los que he matado se convertirán en mis esclavos. No les daré mi nombre porque intentarán frenarme y detenerme para mi siguiente colección de esclavos. El Zodíaco no era solo un asesino, era alguien con una cosmología propia, oscura y retorcida, en la que la muerte era una transacción y las víctimas una moneda para comprar poder en el más allá. Mataba para acumular esclavos para la eternidad. Una lógica delirante que, sin embargo, tenía su propia coherencia interna, su propio sistema de creencia y su propio universo moral, completamente invertido. Y los últimos 18 caracteres del cifrado, los que supuestamente contenían su nombre real, permanecieron sin resolver durante años. Algunos investigadores aún lo disputan hoy. La promesa de identidad que nunca se cumplió, la zanahoria que el Zodíaco puso delante de la investigación para mantenerla moviéndose en círculos. Lago Berryessa, el terror en plena luz. 27 de septiembre de 1969. El lago Berryessa, en el condado de Napa, un sábado de otoño cálido y luminoso, con ese cielo azul ancho de California que hace que el peligro parezca imposible, Brian Calvin Harnell, 20 años, y Cecilia Ann Shepard, 22, habían extendido una manta junto a la orilla del lago y comían un picnic. Era el día más inocente del mundo. Era el tipo de tarde que la gente recuerda con añoranza décadas después. La tarde que quisieras volver a vivir. Ninguno de los dos sabía que esa tarde iba a convertirse en algo completamente diferente. Un hombre emergió desde entre los árboles, alto, corpulento. Llevaba una capucha negra cosida a mano que le cubría toda la cabeza excepto los ojos. En el pecho, fijado a la tela, con cuidado casi ceremonial, el símbolo del Zodíaco. El círculo con la cruz. Como un escudo, como un emblema, como una declaración de identidad entre dos personas que todavía no comprendían con quién estaban hablando. No lo comprendían aún, pronto lo comprenderían. Se acercó con calma. Dijo que era un presidiario fugado de una prisión de Montana, que necesitaba su coche y algo de dinero para llegar a México. Ató a Brian y Cecilia con unas cuerdas que él mismo había traído, preparada de antemano, cortada en longitudes exactas. Un detalle de planificación que no pasó desapercibido a los investigadores. No era improvisación, era preparación. Era la diferencia entre un crimen de oportunidad y algo mucho más oscuro. Harnell sobrevivió y describió lo que ocurrió con una precisión estremecedora. El atacante apuñaló a Cecilia primero por la espalda, varias veces, después a él, con una metodicidad que era la furia de un hombre que ha perdido el control. Era la eficiencia de alguien que ha practicado esto en su mente 1000 veces. Cuando terminó, caminó tranquilamente hasta el coche aparcado y escribió en la puerta con un rotulador negro las fechas y ubicaciones exactas de los 3 ataques anteriores, y firmó con el símbolo. Parecía que llevaba el rotulador encima para eso, que siempre había planeado escribir esa nota. Cecilia Shepard murió 2 días después en el hospital. Brian Harnell sobrevivió, era el segundo superviviente directo y el primero que había mirado al Zodíaco a los ojos, ojos ocultos por la capucha,
y podía recordar todo lo demás: la voz grave, tranquila, la altura, más de 1,80 m, la forma de moverse sin prisa, la sangre fría con la que actuó como si estuviera haciendo algo perfectamente ordinario en una tarde perfectamente ordinaria. Esa noche, en una cabina telefónica del centro de Napa, alguien descolgó el auricular e informó del ataque a la policía con la misma voz tranquila de siempre, y desapareció entre las sombras de la ciudad. La policía no tenía nombre, no tenía rostro, pero pronto tendría algo que no esperaba. Un testigo que lo había visto, lo había escuchado y había sobrevivido para contarlo. Y en 2 semanas el Zodíaco atacaría de nuevo, esta vez en pleno corazón de San Francisco, en una ciudad de 1 millón de personas que nunca serían las mismas. Este es otro caso real que supera con creces la ficción. Comenta si te ha gustado, suscríbete y no olvides dedito arriba y activar la campanita para más historias como esta. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Nos vemos en la próxima.